Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Saludo cordial, amigo televidente de Editoriales y columnas de opinión. Ya estoy junto a usted para hacerle llegar todo lo que reflejan los editoriales y justamente las columnas de opinión. De esa manera comienzo con Cambio, el diario estatal. Usted ya tiene en su pantalla, que titula, usted ya ve. Le digo que no le pierde, reitero, el paso, le sigue el paso milimétricamente al candidato opositor Carlos Mesa, de quien dicen está venido a menos, ha descendido en las encuestas, etcétera, etcétera. Así comenta la gente, pero muchos se preguntan por qué si está tan mal, bueno, se ocupan de este señor que está por los suelos. Bueno, el titular del editorial de Cambio dice, Comunidad Ciudadana propone achicar el Estado. Y ahí en la parte central, con letras grandes, con caracteres tipográficos más destacados, es una especie de sumum de este editorial, un sumum que dice, la propuesta de la agrupación de Carlos Mesa de reducir el aparato estatal y los ministerios se asemeja a los planteos de Mauricio Macri en Argentina. Y dice que en el marco de su propuesta de Estado regulador, propone racionalizar el número de servidores públicos, achicar ministerios e instituciones públicas y terminar con el extractivismo. Sin embargo, si estas propuestas electorales se aplican, significarían el despido de más de 200.000 personas. A menos de un mes de las elecciones generales del 20 de octubre, fue Gustavo Pedraza, candidato presidencial de Carlos Mesa, quien intensificó su tour mediático y comenzó a dar pistas preocupantes de su plan de gobierno. Una primera pista la emitió el 4 de septiembre cuando dijo que se deben aplicar ajustes al modelo económico vigente para que el Estado tenga solo un papel regulador y fiscalizador de la economía y que en definitiva la iniciativa privada sea la que la dinamice. El Estado tiene que ser un regulador, tiene que ser un controlador, sostuvo el postulante vicepresidencial de Comunidad Ciudadana. Y de ahí que Cambio sostiene, el Estado, en términos generales, esta propuesta de ver al Estado como un ente regulador fue aplicada en el periodo neoliberal, 1985-2005. El estado de bienestar fue achicado a su mínima expresión, casi, entre comillas, residual, y se dio paso al interés privado y particular que tomó las decisiones con criterio mercantil, sin importar el costo social, lo que detonó el levantamiento popular de octubre de 2003, que tuvo un saldo de 67 muertos. En la lógica del Estado regulador surgieron entonces las superintendencias, instancias que tuvieron su auge con Gonzalo Sánchez de Lozada, dedicadas a ser algo así como árbitros de la iniciativa privada. Eso es lo que dicen partes sobresalientes este editorial de Cambio, que sin embargo muchos advertirán al leer que esas superintendencias creadas entonces, bueno, siguen hasta hoy con otro nombre, ¿no? Al respecto, dice el presidente Morales, dijo que para reducir el Estado, que en la actualidad invierte y produce, a un ente regulador es igual que proponer el retorno al pasado privatizador y enajenador. Y destaca que la segunda pista del plan de gobierno que dio Comunidad Ciudadana, si es que Carlos Mesa llega al gobierno, fue emitida también por su vicepresidenciable Gustavo Pedraza. Él sostuvo que se necesita racionalizar el Estado, los ministerios y el número de servidores públicos. Racionalización, diría yo, no solo en un nivel de empleados públicos, sino también en el tamaño del aparato estatal, en el número de ministerios, en el tamaño de instituciones que probablemente no estén cumpliendo un rol, manifestó Pedraza en entrevista con una agencia informativa. Racionalización, dice Cambio, es un eufemismo, palabra con que se sustituye a otra más grosera, impertinente, usado por los neoliberales para acaramelar el despido masivo, la masacre blanca. A la destitución laboral prefieren llamarla desvinculación y a la exoneración masiva la denominaron relocalización. Y de ahí que al final dice,
Según el vicepresidente, eliminar el extractivismo significaría que desaparezcan las minas, fábricas, producción de gas, de petróleo y de litio, espacios donde trabajan 1 millón de personas. Usted lo sabe, en esto trabajan 1 millón de personas, así dice Cambio, incluidas las familias de los trabajadores, y en los cuales, dice, se generan millonarios ingresos para Bolivia. La propuesta de la agrupación de Carlos Mesa de implantar un Estado regulador, reducir el aparato estatal y racionalizar, entre comillas, servidores públicos, se asemeja al planteamiento de Mauricio Macri, quien también impulsó el achicamiento estatal y la reducción de ministerios, dice. ¿Usted qué dice? Como siempre, usted tiene la última palabra, usted tiene su propio criterio y no sé si compartirá o aplaudirá este editorial. Vamos ahora con la caricatura de Cambio, ahí está. ¿Qué tenemos? El pasado, dice Bolivia ahí con remiendos, decaído, y dice privatizado, ahí ven lo que sería, bueno, la aeronavegación, el petróleo, Entel, en fin. 20 de octubre, dice. En este futuro, 20 de octubre, dice, Bolivia está con su proceso de cambio, chocho de la vida, con una banderita que dice desarrollo. ¿Usted cree que es así? ¿Cómo lo ve? Usted tiene indudablemente su propio criterio, amiga, amigo televidente. Vamos con el diario. Y el diario tiene su titular de su editorial, indudablemente para esta jornada, que refleja lo siguiente: encuesta vetada, dudas surgidas. Y dice el veto del Tribunal Supremo Electoral a la difusión de la encuesta sobre las elecciones de octubre próximo, elaborada por la UNSA y otra entidad, es una demostración clara e irrecusable de que este organismo desarrolla su actividad conforme a los intereses electorales del oficialismo, como viene ocurriendo. Así le da duro el diario al Tribunal Supremo Electoral que dirige la señora Choque. Continúa diciendo el diario en su editorial: el motivo para esta censura, o sea, la censura a la encuesta de la UNSA, dice, revela posiciones menos favorables para el binomio Morales-García-Linera que las similares paralelas en relación con el binomio opositor que le sigue. De ser esa la realidad, una segunda vuelta sería posible. Dicha actuación del Tribunal Supremo Electoral radica en su origen en la Asamblea Legislativa, donde se seleccionó a los postulantes y los 2/3 del MAS eligieron a sus actuales miembros, vale decir a los del Tribunal Supremo Electoral, entre una casi totalidad de aspirantes que eran militantes o allegados del, comillas, proceso de cambio, eligiendo finalmente a los de su mayor confianza. El resto de requiebros sobre el particular se encuentra por demás. Este antecedente hace temer la pureza de los resultados del 20 de octubre venidero. La prohibición de la consulta efectuada por la UNSA ha sido formulada junto a conminatorias de aplicarle sanciones. Las redes sociales, siempre atentas a los sucesos, han convertido en viral su conocimiento. La indicada censura, de un modo u otro, atenta contra el derecho constitucional de información. Y destaca el diario: los partidos de la oposición confrontan otra limitación electoral por el anuncio del Tribunal Supremo Electoral, en sentido de que el plazo para las alianzas partidistas rumbo a las elecciones subnacionales fenece el próximo 30 de septiembre. Esta nueva espada de Damocles, entre comillas, no les da tiempo de pactar alianzas por el escaso tiempo, tratándose de gestiones dificultosas y complicadas. Además, no les permite conocer qué partidos perderían su personería. Si ese fuera el caso, quedaría descalificada la participación electoral de la alianza acordada.
Y finalmente, digamos, aunque es este editorial largo, pero vamos a la parte final, dice, otro aspecto que crea dudas acerca de la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, o sea, la ex Corte Nacional Electoral, es el incremento del padrón electoral del 12% respecto al referéndum de 2016, que dice última elección. Crea susceptibilidad, enfatiza el diario, el crecimiento de los votantes en el exterior, precisamente en Argentina y Brasil, donde el candidato Evo Morales ganó sucesivas elecciones. Resulta extraño y sin explicación hasta el momento que, por ejemplo, en Irán, de 20 ciudadanos bolivianos residentes, ese país registre en corto tiempo más de 1000 inscritos, lo que querría decir que 1000 bolivianos se fueron a vivir a Irán. Esto dice según una fuente y 9000 según otra, o sea, serían 9000 los bolivianos que se fueron a vivir a Irán. Bueno, las inscripciones de votantes en los consulados de Bolivia están permanentemente abiertas. ¿Quién puede hacer algún control de 365 días al año? Así se pregunta el diario en su editorial de hoy. Vamos a la caricatura del decano de la prensa nacional, ahí está. Gracias, y dice ahí, oficialismo, oposición. ¿Quiénes son? Usted trate de ver quiénes son. Son dos asambleístas del sexo femenino. Una le dice, hay que comprenderlo al Evito, está en un momento difícil. Y la otra, que es de la oposición, le responde, sí, difícil que llegue a diciembre, dice. Bueno, ¿cómo interpreta usted esta caricatura? ¿Será así que el presidente Evo está atravesando por momentos difíciles y de acuerdo a la otra asambleísta de oposición, que es difícil, así como está, que llegue hasta diciembre de este año? Bueno, no sé cómo lo interpreta. Usted interprete, simplemente yo le hago conocer, amiga, amigo televidente. Vamos con página 7, ahí usted ya tendrá el titular, ahí está, la importancia del debate eleccionario. Y dice página 7, el diario calificado como opositor al gobierno, obviamente por fuentes del propio gobierno, dice, desde que Evo Morales decidió que nadie estaba a su altura para debatir, Bolivia resignó la posibilidad de escuchar a sus candidatos, a quienes quieren gobernar el país y contrastar sus puntos de vista, sus reacciones y respuestas a sus demandas. Mientras en casi todo el mundo moderno el debate electoral es pieza clave de las campañas y muchas veces factor decisivo para las tendencias, en Bolivia se tuvo que archivar este recurso y consecuentemente se empobrecieron los discursos proselitistas. Quizás por ello el debate que organizó la Red 1 de televisión y en el que participaron los candidatos a la vicepresidencia de los tres frentes que encabezan la preferencia electoral, Shirley Flanco de Bolivia dice no, Álvaro García Lillera del MAS y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana, resulta un espacio de interés y provecho ciudadano. No es que haya tenido un nivel dialéctico demasiado elevado o que haya revelado aspectos desconocidos, ni siquiera, salvo el mayor carisma y agilidad mental de Franco, la candidata de Bolivia dice no, se registraron confrontaciones o pugilatos verbales que alimenten el escándalo o el morbo. Nada, dice, según página 7 respecto a ese debate, nada. Sin embargo, dice, el hecho de ver reunidos a quienes pugnan por comandar el país y verlos sometidos a responder las sencillas preguntas que tiene el ciudadano y que generalmente están ausentes de las discusiones de los candidatos es saludable y alentador.
En la actual campaña política, que como vemos es bastante disputada, son pocos los elementos con los que cuenta el elector para tomar una decisión a la hora de votar, dice. Otro elemento de decisión son las encuestas, y ya vemos que sobre ellas hay mucha polémica. De modo que el debate, concluye señalando, el editorial es extenso, le digo, pero vamos a la parte final, de modo que el debate, una vez más, es un espacio versátil, directo y enriquecedor, que puede dar otro rumbo a una campaña que vemos basada en los ataques mutuos, casi con exclusividad. Este rasgo con la guerra sucia son propios de las campañas electorales, pero no debieran ser los únicos. Un voto informado, debatido, siempre es mejor que uno por presión o por consigna. Vamos ahora con la caricatura rápidamente. La caricatura de página 7 dice, refleja lo siguiente, porque de una u otra manera dice, una imagen habla por 1000 palabras, dicen, una fotografía habla por 1000 palabras en el argot periodístico, pero también diría yo que efectivamente una caricatura habla por 1000 palabras. ¿A quiénes se ve ahí? Bueno, a alguien de azul, con una nariz, prolongadita, y ahí están niñitos pidiendo limosna, una mujer de las tantas que se ve casi a media cuadra, a una cuadra constante con guaguitas pidiendo limosna en latitas, en fin, y una niñita vendedora de caramelos, golosinas, ahí con la ropa remendada, en fin, y hay alguien que los está abrazando, y bueno, y se mira en el espejo con los mismos niños, y en ese espejo aparecen con que la niña ya no vende, sino que tiene muchos dólares en la mano, el niñito también abraza dólares, la limosnera que está con su agüita también tiene, todos chochos de la vida. Entonces no es como lo pinta la realidad, sino que la realidad es otra, se mira en el espejo y bueno, la realidad es otra. ¿Cómo interpreta esa caricatura? Usted, claro que usted tiene su propio criterio, amigo televidente. Rápidamente vamos con el alteño. ¿Por qué los candidatos apuestan por el alto? Dice el título y señala, y vuelve a preguntarse al comenzar el editorial, ¿por qué los candidatos a la presidencia apuestan por el alto? A primera vista parece una pregunta que no tiene mayor relevancia, pero si analizamos numérica y políticamente la interrogante, llegaremos a la conclusión de que el alto tiene su importancia y prestigio ganado en jornadas de lucha. Para responder la interrogante hay que comenzar subrayando de los operadores políticos del partido en función de gobierno, siempre se jactaron en decir que el alto es bastión del movimiento al socialismo. En cierta medida no se equivocan, porque si hay alguna ciudad que apoyó militantemente a Evo Morales en las urnas, fue el Alto. El otro elemento es que el Alto se ganó su prestigio en las jornadas de octubre de 2003, que ocasionaron la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y el modelo neoliberal. El Alto es la segunda ciudad más poblada del país, con 848.452 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del año 2002. En medio de ese contexto, dice, los candidatos de las organizaciones políticas opositoras saben que si ganan el Alto, habrán logrado debilitar el bastión del oficialismo. Cuantitativamente el Alto les interesa porque saben que esta ciudad tiene un buen porcentaje de electores y entonces el interés es doble. Esas y otras causas motivan a los candidatos a intensificar sus campañas en esta urbe. Es el caso de Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Félix Pazzi, Víctor Hugo Cárdenas y el propio presidente Evo Morales, quienes hacen más actividades proselitistas en esta urbe. Vamos rápidamente a la caricatura de El Alteño. Hay una información que dice, bueno, ¿cómo es? Dice, la fórmula para ser un dictador exitoso es, dice, primero, corromper a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Segundo, provocar una escasez de alimentos y bienes de consumo. Tercero, acompañar la falta de trabajo con inflación galopante. Cuarto, acrecentar el temor y la persecución. Quinto, obligar al éxodo de millones de opositores hasta terminar siendo mayoría en el país. Sexto, acompañar todas estas medidas echando la culpa de lo que está ocurriendo al imperialismo y sus sirvientes de la derecha.
Bueno, así dice, ¿no?, este recuadro de la fórmula para ser un dictador exitoso. Y ante ello el hijito del personaje principal, el pequeño diablito, dice: ¿y la comunidad internacional, Nicola?, le pregunta al perro. Y el perrito responde: dedicados a emitir puras declaraciones, chico, dice. O sea, se refiere indudablemente a lo que pasa en Venezuela. Sí, Maduro ha corrompido a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ha provocado escasez de alimentos, no hay trabajo y además hay inflación galopante, bueno, ha obligado al éxodo de millones de venezolanos y termina siendo mayoría, y acompaña a todo esto echando la culpa al imperio y a sus sirvientes de la derecha. No lo sé, usted tiene su propio criterio y usted en definitiva es el que lo analiza y dice no o sí. De esa manera llegamos al final de Editoriales y Columnas de Opinión. Le agradezco por su atención, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y Columnas de Opinión de la prensa escrita